Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender a sumar fuerzas. En este problema nos dicen que dos personas tratan de mover un objeto. Tenemos aquí el objeto, ¿vale? Están aquí, las dos personas quieren mover este objeto. Es un objeto pesado y cada uno aplica una fuerza. Nos dice el enunciado que la primera persona aplica una fuerza de 40 newtons y la otra persona aplica una fuerza de 20 newtons. Entre los dos, entre ambos, habrá una fuerza resultante que será la que mueva el objeto. Nos pregunta cuál será esa fuerza resultante y en qué dirección se moverá el objeto en los siguientes casos. El primer apartado nos dice si las dos fuerzas se aplican en la misma dirección y sentido, como vemos aquí. Tenemos las dos personas que aplican una fuerza, empujan a este objeto. Las fuerzas, en el diagrama de fuerzas se pintan así, siempre en la dirección en la que van, desde el centro de masa, el centro del objeto, hacia donde se dirige la fuerza. En este caso hemos pintado de azul la fuerza que aplica la primera persona, que sería de 40 newtons, y de negro la fuerza que aplica la segunda persona, que es de 20 newtons. Entonces vamos a sumar esa fuerza. Cuando las fuerzas son paralelas, van en la misma dirección y en el mismo sentido, lo único que tenemos que hacer sería sumar esas dos fuerzas. F, la fuerza resultante o la fuerza total, podríamos poner también, sería igual a F1 más F2. Bueno, pues lo único que nos queda sería sustituir. Fuerza total es igual a la fuerza 1, esta fuerza de aquí, la azul, que son 40 newtons, más la fuerza 2, que es más pequeña, por eso lo hemos pintado proporcional a su valor, que sería 20 newtons. La sumamos y eso nos da un total de 60 newtons. Si la dibujamos aquí sobre el diagrama, vamos a colocarla de otro color, vamos a pintar de rojo para que veáis el contraste. Pues aquí pintaríamos una fuerza que sería la suma de estas dos fuerzas. Vamos a pintarla aquí, que sería, llegaríamos hasta la fuerza 1 y ahora le añadiríamos la fuerza 2. Pues sería algo más o menos así. Esta sería la fuerza total, que la hemos calculado aquí y que son 60 newtons. Por tanto, ¿hacia dónde creéis que se moverá el objeto? Pues está claro que el objeto, si aplicamos una fuerza total que sería 60 newtons, y en esta dirección el objeto se moverá en la misma dirección de la fuerza, se moverá hacia la derecha. Por tanto, pondríamos hacia la derecha. ¿Vale? Y con esto quedaría terminado el apartado 1. Pasamos al apartado 2. Nos dice ahora que tenemos que las dos fuerzas se aplican, pero en sentido contrario. Como veis aquí, tenemos que la fuerza, las personas se colocarían cada uno, la persona 1 se pondría aquí y ejercería una fuerza hacia la derecha, mientras que la persona 2 se pondría aquí y ejercería su fuerza hacia la izquierda. Tendríamos este diagrama. Aplicada la fuerza, como dije antes, desde el punto de centro de masa de la figura, desde el centro de la figura. Entonces aquí, ¿qué haríamos? Si una fuerza va hacia la derecha y otra fuerza va hacia la izquierda, es decir, son paralelas porque llevan la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios, pues la fuerza total ahora la tendríamos que restar. Por tanto, la fuerza total sería ahora F1, siempre ponemos la de la derecha primero porque esa va en el sentido positivo de los ejes cartesianos, del eje X, de la recta de los números reales, los números positivos, y siempre pondríamos la F1, que es la, como he dicho, la positiva, menos
la fuerza 2 que va en sentido contrario y por tanto es negativa. Tendríamos entonces que la fuerza total es igual a F1, si lo recordamos era 40 newtons, lo tenemos arriba, menos F2, que lo tenemos aquí, que era 20 newtons. Total, nos resultan 20 newtons. Tenemos entonces que la fuerza sería 20 newtons. Y como vemos, aquí no nos da ningún signo, porque 40, que es positivo, menos 20, que es negativo, el resultado sería positivo. Esto es un signo más, ¿vale? Pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros hemos considerado que esta es la recta real, o el eje X, que este es el 0, para aquí están los números positivos, para la derecha los negativos, si nos da una fuerza positiva, resulta que la fuerza total se dirigirá hacia la derecha. La fuerza sería 20 en sentido positivo, sería una fuerza tal que así. Si nos diese una fuerza negativa, pues la tendríamos que pintar hacia la izquierda, en este sentido. Tendríamos que pintar así. Como no es el caso, borramos esa última. Lo pintamos como antes de rojo sobre el diagrama que tenemos de fuerza. Y nos quedará, lo que tendremos que hacer sería, para restar, sería sobre esta le restaríamos esta fuerza. Y nos quedaría, pues, una fuerza así. Esta sería la resultante. Vamos a pintarla sobre el centro de la figura y nos quedaría algo así. Y esta sería la fuerza total de 20 newtons y el objeto se movería hacia la derecha. Se movería hacia la derecha. ¿Vale? Espero que lo comprendáis, es facilito. Y vamos a pasar al apartado C. Muy bien, pues el apartado C nos dice que cuál sería la fuerza resultante también en este caso y en qué dirección se moverá el objeto si ambas fuerzas son perpendiculares que formen 90 grados. Tenemos aquí el dibujo, tenemos el objeto, esta vez lo he pintado en 3 dimensiones para que lo podamos ver mejor y aquí habría una persona, ¿vale? La pintamos aquí si queréis. Esta sería la persona 2, que aplica una fuerza en esta dirección, por tanto sale desde el centro de masa hacia la derecha, y habría otra persona, cambiamos el color, habría otra persona, en este lado, según el dibujo que yo he puesto, pues la otra persona estaría aquí, y ejercería una fuerza hacia esta dirección, en esta dirección, perpendicular, formando 90 grados, ¿vale? Estos son un ángulo recto, 90 grados, en esta dirección que vemos aquí. ¿Cómo calcularíamos eso? Pues, como las fuerzas son vectores, para determinarla tenemos que dar el número, el valor de la fuerza, tenemos que dar la dirección y además el sentido. Lo que tenemos que hacer aquí sería sumar estos dos vectores. Y para sumar los dos vectores, gráficamente, lo haríamos así, trazando por la punta por el extremo de esta fuerza, una línea paralela a la otra fuerza, es decir, así, más o menos, y por el extremo de la fuerza 2 trazaríamos una paralela a la F1, es decir, haríamos un paralelogramo. Algo así. Bueno, vamos a salir aquí un poquito. Bueno, haríamos el paralelogramo. Y la fuerza resultante de estas dos sería unir el comienzo, donde el punto de aplicación de las dos fuerzas, con el extremo contrario del paralelogramo. Entonces, esta sería la fuerza resultante, la fuerza total.
esta sería la fuerza total, la que hemos pintado de rojo. ¿Vale? Entonces, para sumar dos fuerzas perpendiculares gráficamente lo que tendremos que hacer es trazar por cada extremo de cada fuerza una paralela a la otra. Formamos un paralelogramo y unimos el punto de aplicación de las dos fuerzas, donde comienzan las dos fuerzas, con el extremo del paralelogramo. Es decir, la diagonal sería la fuerza total. ¿Y cómo hacemos esto ahora con números? Pues vamos a hacerlo. Con números tenemos en la teoría que esto sería hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y eso se hace así. Fuerza total es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. ¿Vale? Sería así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en esta formulita? Pues sustituir F1 y F2. La fuerza total es F1, 40 newtons al cuadrado, más F2, 20 al cuadrado. Y ahora lo calculamos. Echamos mano de la calculadora. Y nos dice... Ponemos aquí la calculadora y la vamos a ampliar para que nos salgan las potencias y demás. La colocamos aquí arriba y ponemos 40 al cuadrado, resulta 1600, lo ponemos aquí. 1600 más 20 por 20, pues este me lo sé, que serían 400. Bajamos aquí abajo y nos da 2000, ¿no? 2000. Y ahora volvemos a la calculadora y hacemos la raíz cuadrada de 2000. Y nos da este número. Cogemos los dos primeros decimales, 44,72. Pues 44,72 newtons. Y esa sería la fuerza total, el valor, módulo de la fuerza total que hemos calculado aquí. Pondríamos aquí igual a 44,72 newtons. ¿Vale? Pues con esto ya sabemos calcular la suma de fuerzas, ¿no? Sabemos calcular cuando tenemos varias fuerzas, cuando tenemos en este caso dos fuerzas que son paralelas, como en el apartado A, y tienen el mismo sentido, cuando en el apartado B tenían misma dirección pero distinto sentido, y en el apartado C, un poco más complicado, ¿no? Pero tampoco tanto, pues sería cuando tienen distintas direcciones. Espero que os haya quedado claro. Es simplemente sustituir en esta formulita y podemos calcular así la suma de esa fuerza. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.